Bueno, pues en nombre de la Junta Directiva del Centro Gallego de Santander, les damos las gracias por acompañarnos en este que es, podríamos decir, el primer acto de todos los programados específicamente para las fiestas de Santiago. Es decir, hoy empezamos siempre las fiestas con un pregón de Santiago. Y como no, agradecer también pues la presencia de autoridades civiles y militares. A mi derecha tengo a Margarita Rojo, que es la teniente de alcalde, que viene en representación de la alcaldesa, doña Gemma Igual, que por motivos de agenda pues no puede acompañarnos en este acto, y le agradecemos mucho su presencia. Todos saben la extraordinaria colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Santander. Ahí tenemos un cuadro y un diploma que el Ayuntamiento nos ha dado como por el centenario de la Casa de Galicia en Cantabria en 1919-2019. Nuestras relaciones son magníficas, así como con todas las demás administraciones. Bueno, para mí es hoy un gran placer pues tener a mi izquierda al ponente. Si alguna persona conoce el Camino de Santiago y todo lo relacionado con el camino, pues es Fermín Unzué. Fermín Unzué Pérez es el presidente del Hogar Navarro en Cantabria. Y hace cierto tiempo, bueno, pues estas cosas casi son por sorpresa, ¿no? El año pasado nos dio el pregón el delegado de Defensa en Cantabria, don Emiliano, y este año, pues también un poco por sorpresa, le he dicho un día a Fermín: oye, Fermín, ¿qué te parece que este año seas el pregonero de honor del Centro Gallego? Y hombre, déjame pensar y tal. Bueno, pues la verdad que yo agradezco mucho que haya aceptado este reto. Para él no es un reto porque es un gran conocedor de todo el Camino de Santiago. Ha elegido un título muy sugerente: Rutas de la Fe, Santiago, calle mayor de Europa. Nacimiento y evolución como destino turístico. Si alguna persona conoce el tema del turismo, desde luego es Fermín Unzué. Brevísimamente voy a glosar 4 pinceladas, de alguna forma, de su extensísimo currículum que daría para muchas conferencias. Es funcionario jubilado de la Administración Pública. Es exdirector general de Turismo de Cantabria durante más de 20 años, del 82 al 2003. Y como dice él, si algún mérito tiene, es que ha sido director general de Turismo durante 10 consejeros, lo cual está claro que es un funcionario extraordinario, que se ha mantenido en el puesto aunque han cambiado los gobiernos con distinto color político a lo largo de esos 20 años. Es exdirector, gerente y consejero de empresas públicas, concretamente el Soplao, que ha sido un gran artífice de esa joya que tenemos en Cantabria, que es la Cueva del Soplao. Y también es exconsejero delegado de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria. Tiene muchísimos méritos. Promotor de convenios Estado-Gobierno en Cantabria y especialmente referente a la promoción turística internacional, la España Verde, Camino de Santiago y años jubilares, lebaniegos, etcétera, etcétera. Coordinador de múltiples cursos y seminarios y ponente en temas de turismo, especialmente la UIN, Antigua Escuela Oficial de Turismo, Escuela de Turismo de Cantabria, Universidad del Rey Juan Carlos I, Universidad de Cantabria, Universidad Politécnica de Madrid y un larguísimo etcétera. Es vicepresidente nacional de ACTE, que es la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. Igualmente es exponente en la Comisión de Traspasos de Competencias del Estado al Gobierno de Cantabria y representante de Cantabria en la Comisión Nacional de Incentivos Económicos Regionales. Su larguísimo currículum pues también ha sido secretario de altos cargos como José María Álvarez de Manzano, López del Hierro, es alcalde de Madrid, etc. Y un larguísimo etcétera que daría pues para, como he dicho al comienzo, para más de una conferencia. Estamos pues ante una persona que conoce perfectísimamente el Camino de Santiago, esa gran joya que se puso en marcha
fundamentalmente por la acción del gran ministro Manuel Fraga Iribarne, allá por los años 92. Ha sido un reto porque recuerden que el año 92 aquí coincidieron dos eventos de naturaleza mundial, como son las Olimpiadas y la Expo de Sevilla. Pues prácticamente sobre esa época pues empieza a arrancar de nuevo el Gran Camino de Santiago. Camino, como muy bien dice Fermín, que es la calle mayor de Europa. Agradezco también aquí la presencia pues de las casas regionales que siempre nos acompañan en este acto. Es más, el día del pregón, esto es un reconocimiento a todas las casas regionales de Cantabria que acuden habitualmente a nuestros actos, a la Orden del Camino de Santiago y a todos ustedes, queridos socios y amigos. Y ya sin más dilación, lo importante es escuchar a Fermín. Yo ahora voy a darle la palabra a la teniente de alcalde Margarita, por si quiere dirigirnos unas brevísimas palabras. Pues sí. Van a ser unas brevísimas palabras porque efectivamente lo que queremos es escuchar a Fermín. Por mi parte, nada más que saludar a la Junta Directiva, al presidente, a las autoridades y sobre todo a los socios que formáis parte de este centro gallego, que me consta que es un centro muy activo, que tiene muchísimas actividades de las que todos y todas participáis habitualmente, y me consta que es un gran bien que tiene la ciudad de Santander. Como bien ha dicho José Antonio, pues la alcaldesa no ha podido estar aquí, me ha dado la oportunidad de estar yo, que estoy encantada, nunca había venido al pregón de Santiago, del Centro Gallego, y estoy muy contenta de estar aquí. Y como en la Semana Grande pues hay muchas cosas, pues lo que hacemos entre compañeros es repartirnos. Y nada más, feliz Santiago, que lo disfrutéis, que compartimos fiesta en Galicia y en Santander, que somos comunidades hermanadas, y que todos los que estáis aquí, que sois de fuera, bienvenidos en esta Semana Grande a nuestra ciudad. Y vamos a escuchar, yo creo, a Fermín, que nos va a contar cosas interesantísimas, como bien ha dicho José Antonio. Así que feliz Santiago y muchas gracias por estar aquí. A Margarita Rojo hoy está aquí con nosotros, pero antes hemos tenido un acto simbólico, que no lo hemos anunciado mucho porque era un acto entrañable y muy sencillo. Y recordarán ustedes que hace 5 años, el 26 de octubre del año 2019, el Centro Gallego de Santander regaló un carballo a la ciudad de Santander, como símbolo, llamémosle, símbolo de continuidad. El carballo pues es un árbol muy longevo. Y hoy pues hemos querido recordar un poco aquel evento, y cuando pasen por el Parque de Mesones, verán que el carballo pues lo hemos adornado. Le hemos adornado con una corbata que es la bandera de Galicia, en forma de corbata, y que tiene una leyenda, el Centro Gallego de Santander a la ciudad de Santander, con motivo del centenario, 26 de octubre del año 2019. Y en ese acto hemos invitado a Margarita, porque tiene mucho que ver, porque Margarita, aparte de ser teniente de alcalde, es la encargada o es de la responsabilidad de medio ambiente, y su departamento ha tenido que ver mucho con el carballo que ustedes pueden admirar cuando vayan al Parque de Mesones. Verán enfrente de Castañeda, Avenida Castañeda número 13, casi enfrente del bingo del Racing, pues ahí verán un pedestal con una placa donde se dice todo eso, y justamente la placa está enfocada hacia el carballo. Ahora no hay duda, porque el carballo tiene una corbata gallega a partir de hoy. Bueno, pues ya sin más dilaciones, un fuerte aplauso para nuestro queridísimo e ilustre conferenciante. Margarita, José Antonio, muchas gracias por vuestras palabras. A todos ustedes, mis primeras palabras de agradecimiento por su compañía. No hay cosa más triste para quien prepara una charla o una conferencia que hacerle luego clamando
al desierto. Cualquier manual de aprendices, conferenciantes, recoge que en las presentaciones no se debe singularizar personas, porque siempre nos olvidaremos de algunos y puede causar resquemores. Ello con alguna excepción, como la que haré en este momento. Se encuentra entre nosotros una persona que bien hubiera podido ser la que confeccionara el pregón por su intervención en la promoción y difusión de los valores del Camino de Santiago y de la promoción turística de Cantabria, que es don José Ramón Álvarez Redondo, que fue mi consejero de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, Gobierno de Cantabria, que tiene un currículum, este José Antonio, así que da para mucho, diré muy poquito. Profesor universitario, ejecutivo al más alto nivel de grandísimas empresas multinacionales, secretario general y decano de la Escuela de Organización Industrial, director de cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. José Ramón, muchas gracias. Cuando hace algún tiempo don José Antonio Otero Hermida me propuso el pregón, pues tuve mi pequeña duda. No es que sea cobarde, nunca lo he sido, y además soy, como se dice en Navarra, echado pa'lante. Pero bueno, me daba un poco respeto por lo que yo, jubilado, aunque multiactivo, pudiera aportar. En mi haber, los muchos años en la administración turística, tanto del Estado como de Cantabria, y como ya ha expuesto José Antonio, promotor en tiempos de convenios como la España del Norte, la España Verde, Caminos de Santiago o la defensa del proyecto anti-UNESCO del Camino Norte de Santiago o Camino por la Costa. Igualmente, el que en tiempos promoviera un plan de itinerarios y marchas turístico-culturales con casi 200 y más de 30.000 participantes en tan solo 10 años. Naturalmente que los jacobeos y los lebaniegos, con peregrinaciones varias a Santiago de Compostela y a Santo Toribio de Liébana, tienen un asiento especial en mi corazón y en mis recuerdos. Satisfacción, como católico practicante, al sentirme de alguna manera colaborador del apóstol Santiago y de Santo Toribio de Liébana en la tarea de atender y conducir hasta sus templos a miles de hermanos. Emoción especial por lo que respecta a la participación de grupos, diríamos especiales, como las personas discapacitadas o los internos del penal del Grueso. En ocasiones, lagrimones compartidos con sus padres y familiares. No me extenderé, por ser harto conocido y tratado, sobre la vida y obra del apóstol, el hijo del trueno, que junto a su hermano Juan, siguiendo al Señor, dejaron a Zebedeo su padre, las redes y la barca, para convertirse en pescadores de hombres. Tampoco su predicación evangelizadora en Hispania, principalmente en sus confines occidentales, que baña el mar Británico, según autores de la época medieval. Respeto absoluto a la iconografía de Santiago, bien como apóstol de Cristo, con túnica y manto, libro sagrado y pies descalzos o con sandalias, como peregrino con bastón, zurrón, calabaza, sombrero, escalabrina y vieiras acompañadas a veces de pequeños bordones. También como militar a caballo, apoyando a las tropas cristianas. Todo en su contexto histórico y religioso que se debe respetar y quedar al margen de revisiones iconoclastas por parecer ahora, dicen algunos,
políticamente incorrecto. Breve paso igualmente por el traslado en barca a cargo de sus discípulos Atanasio y Teodoro, luego primeros obispos de Santiago, hasta el puerto romano de Iría, hoy Pontecesures, todo ello con licencia de Padrón, que igualmente y en la historia comparte el honor. Llegaría cientos de años después el monje El Pelayo, Teodomiro, obispo de Iría, el bosque de Libredón y el rey Alfonso II. De la misma manera, la previa afirmación sobre evangelización de Hispania por Santiago, por sabios de la antigüedad, como San Isidoro de Sevilla o el Beato de Liébana, que en sus comentarios al Apocalipsis incorporó un mapa mundi en el que la cabeza de Santiago aparece en España, en la región denominada Galicia. Desde luego, no me resisto a transcribir lo que recoge en su Odei Verbum, referido a Jacobus Hispaniae, Santiago de España, áurea cabeza refulgente de España, protector y patrono, aleja toda enfermedad y crimen, muéstrate piadoso protegiendo al rebaño. El hallazgo del sepulcro convirtió a Santiago en uno de los lugares de peregrinación más importantes de la cristiandad. De toda Europa comenzó a discurrir una multitud de gente enfervorizada hacia el sepulcro de Galicia. Las vías peregrinas que surcaron Francia y el norte de España, desde el Pirineo hasta Compostela, tienen más de un milenio de vida y fueron lazo religioso que unió a los cristianos de la Europa medieval en la ruta creadora y propagadora de religiosidad, arte y cultura. Al hablar hoy del número de peregrinos que acudían a Compostela y desde dónde lo hacían, convendría reseñar lo que el Papa Calixto II dice en el sermón de elección y traslación del apóstol Santiago, inserto en el libro primero del Códice Calistino. A este lugar vienen los pueblos bárbaros y todos los que habitan en todos los climas del orbe y demás gentes y naciones que vienen junto a Santiago en caravanas y falanges cumpliendo sus votos en acción de gracias con el Señor. Allí, en la catedral, pueden oírse diversidad de lenguas, voces en idiomas bárbaros, conversaciones y cantinelas en teutón, inglés, griego y en los idiomas de otras tribus y gentes diversas de todos los climas del mundo. No existen palabras ni lenguajes en que no resuenen sus voces. Fueron miles y millones los peregrinos que desde el lejano siglo XII llegaron a Compostela. Eruditos como Millán Bravo Lozano, autor de la versión castellana del libro quinto del Códice, calculan que cada año emprendían el viaje a Compostela entre 200 y 500.000 peregrinos, en el máximo esplendor de las peregrinaciones. Esto aún a pie no lo hemos igualado. Desde el corazón de la Borgoña francesa, la gran abadía de Cluny supo estimular la devoción al apóstol Santiago, fundando a todo lo largo de los caminos una red de prioratos, abadías, hospitales, santuarios, hospederías y albergues, donde los peregrinos, los pobres, los caminantes, hallaban cobijo para su cansancio o sus males. Los monjes y los peregrinos fueron quienes importaron el estilo románico, enriqueciéndolo con experiencias artísticas en sus diferentes países. Sancho el Mayor, rey de Navarra de 1004 a 1035 y señor de todos los territorios cristianos, desde Cataluña hasta Galicia, favoreció e impulsó las peregrinaciones a Santiago, con lo que intensificó los vínculos de la España de la Reconquista con el occidente europeo. Fijó definitivamente el itinerario del camino, apartándolo del clima menos propicio y de la orografía de los valles norteños, para encauzarlo hacia las tierras llanas de Viana y Logroño, hacia Burgos y León,
en la forma que ha subsistido y que hoy llamamos camino francés. En cuanto al porqué de las peregrinaciones, naturalmente que los más de 1000 años de peregrinación hacen variar su motivación. Los sufrimientos y el cansancio físico y hasta psíquico del caminar transformaban la peregrinación bajo el punto de vista medieval en sinónimo de penitencia. Los primeros peregrinos eran penitenciales, que iban en busca del perdón para salvar su alma. Al margen de estos peregrinos voluntarios estaban los que nutrían la peregrinación forzada. La condena civil o penal era una opción. O se redimía la pena en metálico o se peregrinaba a Compostela. Los homicidas iban encadenados. Otras peregrinaciones nacían de votos, bien de particulares, bien de ciudades asoladas por la peste e incluso por mandato testamentario. Aunque hubo falsos peregrinos ya anteriormente, los peregrinos denominados gallofos, en los que se incluían vagos, tunantes, haraganes y delincuentes que se hacían pasar por verdaderos peregrinos, hizo que se dictasen disposiciones legales contra ellos. Así se hizo. Las Cortes de Valladolid, Toledo y Madrid, en el siglo XVI, establecieron que no se confundan los peregrinos con los vagabundos. En Berna, 1523, sus ordenanzas se equiparaban a los peregrinos jacobitas con buhoneros, merodeadores y gitanos, y les prohibía alojarse en la ciudad. En Compostela, en 1569, se les prohibía estar en la ciudad más de 3 días. Felipe II prohibió vestir a los que no fuesen verdaderos peregrinos la vestimenta característica de estos. Entre los peregrinos notables, Santa Isabel de Portugal, San Ladislao, rey de Hungría, Santa Brígida de Suecia, San Francisco de Asís, San Juan de Dios y San Vicente Ferrer. Reyes como Alfonso VI y Alfonso IX de Castilla, Luis VII y Luis XI de Francia, los reyes católicos Isabel y Fernando, la reina Juana y Felipe el Hermoso, Carlos I, Felipe II, Rodrigo Díaz de Vivar el Cicampeador, Gonzalo Fernández de Córdoba el Gran Capitán, el infante Carlos de Bré, futuro rey de Navarra Carlos III, el Noble, o el pintor flamenco Juan van Eyck. La relación, no obstante, seguiría llenando páginas y más páginas. Y llegaron otros para quedarse, decenas y hasta centenares de miles, pues el Camino de Santiago, ruta de peregrinación y comercial a un tiempo, fue también y sobre todo cauce de una intensa corriente repobladora que iba a producir grandes transformaciones en la fisonomía de las poblaciones locales por las que discurría el camino. Al amparo de medidas de fomento y tutelares de todo tipo, impulsadas por los monarcas castellano-leoneses, en sintonía con una paralela acción de los reyes navarro-aragoneses, se irán produciendo en las nuevas o renovadas ciudades y villas del camino asentamientos permanentes de pobladores extranjeros. Tales pobladores procedían de todos los países del occidente cristiano, pero fundamentalmente de Francia. Por ello el nombre genérico de francigeni o francos que se les aplicó. Sobre las diversas procedencias, señalar por ejemplo lo que recoge la primera crónica anónima de Sagún, escrita por monjes benedictinos, un poquito castellano antiguo. De todas las partes del universo, personas diversas e extrañas provincias e reinos, conviene saber, gascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñones, normandos, tolosanos, provenzales, lombardos, y muchos otros de diversas naciones e extrañas lenguas. El interés de los monarcas hispanos por los asentamientos de colonizadores francos o extranjeros encuentra justificación en un doble motivo. Por una parte, servían para compensar la continua merma demográfica
que las empresas reconquistadoras y repobladoras de la frontera con los musulmanes imponían a las poblaciones norteñas. De otra parte, iban a suponer un importante factor de reactivación de la vida económica por la vinculación profesional de muchos de esos francos a actividades preferentemente comerciales y artesanales en las villas de acogida. Su llegada y asentamiento contribuirá decisivamente a la aparición y consolidación de una verdadera burguesía que da tono a la fisonomía social y económica de las poblaciones del camino, y la influencia de los francos incluso se acusará en actitudes colectivas que los grupos burgueses adoptaron en algunas de las manifestaciones de contestación antiseñorial que se produjeron en varias de esas poblaciones desde principios del siglo XII. Puede afirmarse que el número de pobladores francos fue muy abundante en las ciudades y villas del territorio navarro-aragonés, superando, por ejemplo, en Jaca al de la población autóctona. En poblaciones como Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Burgos, Sagún, León, Oviedo, los individuos de origen ultrapirinaico podrían suponer en el año 1200 entre un 20 y un 25% del vecindario total. La fusión de los pobladores francos con la población indígena hispana fue lenta y problemática, a veces violenta en las ciudades navarras. Tenemos ahí la guerra de la Navarrería, en donde la persistencia de las colonias francas con núcleos cerrados sobre sí mismos se prolongó durante mucho tiempo. No así en Castilla y León, en donde las relaciones fueron en todo momento pacíficas y la plena integración se produjo rápidamente y de forma natural y espontánea, pudiendo afirmarse que estaría ya consumada en torno a 1200. Decadencia. A partir del siglo XIV, primero con la peste negra que asoló la Europa medieval y luego, siglo XVI, con la Reforma protestante, las peregrinaciones se ven seriamente disminuidas. A finales del siglo XVI, el arzobispo de Santiago, don Juan de San Clemente, ante la amenaza del corsario Francis Drake, que había manifestado su intención de destruir la catedral y el relicario del apóstol, ocultó sus restos, llevándose el secreto a la tumba. Lo anterior, sumado a sucesivas epidemias y guerras, motivó que, por ejemplo, en 1867 se registraran tan solo 40 peregrinos. Resurgir. En 1879, el arzobispo Payarrico descubre los restos del apóstol y se entrega a la aprobación de la autenticidad de las reliquias, que consigue de las autoridades eclesiásticas y científicas españolas de la época y que ratifica el propio Papa León XIII en su bula Deus Omnipotens. Será a partir del último cuarto del siglo XX cuando se produce el resurgir de las peregrinaciones a Santiago. No cabe duda que gran parte del éxito de estos últimos años se debe a razones de promoción turística, de la que intensamente ha sido objeto, siendo no obstante incuestionable que la ruta jacobea se ha ganado su prestigio actual gracias a su valor eminentemente espiritual, justamente en una sociedad progresivamente enferma de materialismo. Pasan y pasan los años, se suceden los caminantes peregrinos. El camino es el de cada cual y siempre diferente. A mi memoria, el precioso verso de León Felipe, uno de los poetas del exilio republicano español, que dicen: murió abrazado a su viejo y sencillo crucifijo. Me permitiréis el recuerdo de su preciosa poesía alusiva a nuestro individual camino, que, hago un inciso,
tenemos grabada en placa de bronce, adosada a una gran piedra en el collado de Sejos, preciosísimo lugar, 1700 metros de altitud, Peñasagra al frente, Picos de Europa, Montes Cajos, en recuerdo a un buen amigo, Damián Torres Bilbao, que falleció allí en una de, entre comillas, mis marchas, de un infarto, un fatídico 4 de octubre de 2008. Dice la poesía así: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Igualmente, en mi memoria, los versos y oraciones del caminante, que los veteranos peregrinos hemos leído y recitado con profusión. El solo Romero ha acompañado siempre mi caminar. Salgo de esta para mí sentida referencia al viejo ácrata cristiano, como algunos le denominaron, con el concepto y el cómo debiera representarse la cruz de Cristo que hizo el poeta y que siguió a la devolución de una cruz de oro y pedrería fina que le regalara su sobrino, el gran torero mexicano Carlos Arruza. En sustitución, León Felipe, encargó a un humilde carpintero de su barrio que le hiciera una sencilla cruz de madera, a la que dedicó el siguiente verso: hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos, que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos. Sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Promoví y coordiné, como ya he adelantado, 2 peregrinaciones a Santiago, Sacobeos 2004 y 2010, con unos 500 participantes en la salida, Catedral de Santander, y cerca de 1000 a la llegada a Santiago, con múltiples incorporaciones en las diferentes etapas. Lo hicimos por el camino primitivo, el del norte o de la costa, por cuya declaración por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que llegaría en 2015, apostábamos y trabajábamos. Además de alojamiento e intendencia, atendíamos la parte religiosa y cultural con la participación del sacerdote don Ernesto Bustio, párroco de Varello, fundador y mantenedor del albergue de Güemes, sin duda el más importante del Camino Norte. También con nosotros el historiador don Fernando Obregón. Desde luego que la motivación de los peregrinos del siglo XXI es un tanto diferente a la de los inicios de las peregrinaciones a Compostela. Después de muchas jornadas centenares de caminar con grupos de senderismo y muy especialmente en lo que concierne a los sacobeos y lebaniegos, de acompañar a los caminantes, de observar y de hablar largo y tendido, algunos dicen que hablo hasta con las piedras, podría señalar un porcentaje importante, aunque no el mayoritario, que hacen los caminos por fe o por promesa. Otros muchos por superación física, por deporte. Algunos por hacer algo diferente, salir de lo habitual o para acompañar a familiares y amigos. Porcentaje muy apreciable el que se echa al camino para huir de la soledad, el mal que afecta a buena parte de la sociedad actual, por relacionarse, por hacer amigos que compartan nuestras aficiones y sentimientos. Muchas y muy positivas relaciones, con amigos que me lo recuerdan de cuando en cuando, nacieron a resultas del caminar en común y hacia una misma meta, Santiago. Profunda nostalgia de las charlas y veladas en que sacerdote, historiador,
y otros compañeros peregrinos nos entretenían y formaban sobre la historia y los valores del camino, la calle mayor de Europa, o palabras de Goethe, Europa se hizo peregrinando a Compostela. Lecturas acomodadas a nuestro léxico actual del Códice Calistino, mito sobre Carlomagno, al que la imaginación, libro cuarto, le lleva a Santiago después de que el apóstol se le apareciera en sueños y le mostrara el camino de estrellas que se extendía hasta Galicia, combinándole a seguir con su ejército esa ruta para liberar nuestra tierra de musulmanes. De la misma manera, leyendas del camino. Algunas nos devoraban el sueño. La eternidad y San Virila de Leire, el gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, el cáliz del Santo Grial de Cebreiro, Guillén y Felicia de Obanos, las almas y fantasmas en pena, los caballeros templarios guardianes del camino, los tesoros ocultos en el castillo de Ponferrada, o la cruz de ferro en Foncebadón, en la cual podemos dejar representadas en piedra las cargas y penas de la vida. Todo lo anterior sin descartar visitas a monumentos del camino, rezos y oraciones, y, cómo no, degustación de las múltiples y excelentes especialidades gastronómicas y vinos de los pueblos por los que pasábamos. Especial atención al patrimonio arquitectónico, civil y religioso, a las queridas piedras que son el alma de Europa, en palabras del profesor medievalista Georges Guillard, a los pequeños templos, a veces perdidos en la niebla, que me traen a la memoria una poesía de Navarro Villoslada, cuya estrofa final dice: «Qué dulce es cuando sopla el cierzo frío el abrigo del templo al caminante. Qué agradable su sombra en el estío, y al creerse perdido el que anda errante, dulce es la voz de la campana que le dice: aquí estoy, sigue adelante». En 2010, a la llegada de la peregrinación a Santiago, cerrando la denominada Semana de Cantabria, me correspondió el honor de ser el autor y luego lector ante el altar mayor de la Catedral Compostelana de la ofrenda al apóstol, reservando para las lecturas a una peregrina, miembro de la Organización Nacional de Ciegos de Santander, y a José Antonio Maldonado, en aquel momento hombre del tiempo de Televisión Española. Excepcional la promoción que efectuó José Antonio al transmitir el tiempo a cada final de etapa. En la evolución de la vuelta a sus orígenes del Camino de Santiago, en lo que se refiere a la participación masiva y a nivel internacional, ya en el siglo XX, podemos destacar el Jacobeo de 1954, bajo la dirección de Arias Salgado en el Ministerio de Turismo, con unas instalaciones e infraestructuras aún muy pobres y con una tímida campaña de promoción internacional que competía con acontecimientos varios que centraron la atención del público. El nacimiento de Eurovisión, el Festival de Cine de San Sebastián, la muerte de Jacinto Benavente, el nombramiento de Tito como presidente de Yugoslavia o la deseada incorporación de España a la ONU, que llegaría a finales de 1955. No obstante, el Año Santo tuvo gran repercusión social y se alcanzó la entonces mítica cifra de 700.000 participantes. Por distintos motivos, 1954 es el primer gran Año Santo del siglo XX. Estamos ante la celebración que inicia la apertura jubilar al exterior, entendida en sentido amplio. Lo hace con una muy significativa y diversificada afluencia desde toda España y desde diversas zonas al extranjero. Lógicamente, aún sigue siendo un año marcado por la impronta religioso-político-nacionalista generada por el régimen franquista,
pero se aprecia una leve disminución de la monolítica carga ideológica que tanto lastra los jubileos anteriores. 3 fueron, en definitiva, las características más acusadas de este jubileo: el naciente sentido ecuménico que el cardenal Fernando Quiroga Palacios quiso dar desde el primer momento a la celebración, el desarrollo por vez primera de una programación cultural complementaria y aún modesta, centrada solo en el tiempo del verano y reducida a la ciudad de Santiago, y la variedad de las peregrinaciones. Se comienza a hablar por primera vez de grupos y su más complicado control, a lo que se añade una inédita afluencia más o menos regular de peregrinos procedentes de numerosos países. Habrían de pasar 11 años para un nuevo Año Santo, 3 grandes en las tareas organizativas y promocionales: Manuel Fraga en el Ministerio y en las direcciones generales León Herrera y Juan Arespacochaga. Se programó muy especialmente este año, en el que la sociedad estaba pendiente del Concilio Vaticano II, de los Beatles y del Rolling Stone. Se realizaron campañas fuertes de promoción tanto en España como en el extranjero, y se cuidó muy especialmente la afluencia del más del millón de personas previstas. 1965 fue un año histórico. Sus realizaciones: gran mejora de las infraestructuras del camino, construcción del establecimiento Burgo de las Naciones con 47 pabellones y capacidad para 4.500 plazas, igualmente de la Escuela de Hostelería y del Hotel anejo a la misma. Su éxito superó con mucho las previsiones y sirvió para consolidar desde una perspectiva turística la ruta peregrina. 1971 fue un año de pleno poder de la tecnocracia en España. El país más moderno y próspero pasaba por una de las mejores épocas de su historia reciente, aunque la amenaza del terrorismo y la certeza de un próximo cambio político aconsejaba prudencia. En el resto de Europa, Willy Brandt fue Premio Nobel de la Paz. Fallece Khrushchev. Se produce la tragedia del estadio del Celtic de Glasgow. Entra en vigor el sistema decimal en el Reino Unido y Georges Pompidou inaugura en París la exposición Picasso. El gobierno preparó el Jacobeo 71 con especial cuidado y se llevaron a cabo importantes campañas promocionales en Europa y en América. En mi recuerdo, realizaciones del entonces Ministerio de Información y Turismo a través de la Comisaría para el Año Santo, el Año Santo de la Juventud y de la Infancia, el Encuentro Mundial de la Juventud y el Jubileo del Emigrante. El alojamiento en pleno campus universitario estuvo a cargo del Ejército, que montó una gran infraestructura en tiendas de campaña perfectamente organizadas y distribuidas en lo que se llamó luego la ciudad de la lona. Idéntica logística e infraestructura militar fueron conseguidas en el primer gran jubileo a Santo Toribio de Liébana en el año 2000, merced a la iniciativa y gestiones del consejero Álvarez Redondo, mano a mano con el coronel don Rafael González Crespo, a la sazón delegado de Defensa en Asturias. Muy diferente fue el Año Santo de 1976. Europa estaba llevando cambios en sus gobiernos y España estaba en plena transición. Hubo un proceso de prevención y cautela que provocó una disminución de la euforia por venir a España. También se dejó sentir en el Jacobeo. Este Año Santo fue el de menor trascendencia en el periodo. Pasó sin pena ni gloria, apagado por los acontecimientos políticos y sociales que día a día conmocionaban a los españoles. No eran momentos para planteamientos novedosos.
pero a pesar de ello, los grandes movimientos religiosos internacionales seguirían acudiendo a Santiago. El Año Santo de 1982 se presentaba cargado de expectativas y acontecimientos. Por primera vez se va a gestionar el Año Santo desde la Comunidad Autónoma Gallega. Se habían transferido las competencias y la Xunta de Galicia asumiría la iniciativa con 3 objetivos concretos: dotar al Año Santo con un especial significado religioso, y así sucedió con la visita del Papa Juan Pablo II, que por primera vez visitaba España. Comercializar el camino con un sentido de unidad, dotándolo de un concepto nuevo: hacer del camino un recurso turístico. Nace así la idea del Xacobeo, que no se plasmaría definitivamente hasta 1993. Comercializar el Camino de Santiago en todo lo real, en todos los mercados reales y potenciales, no solo los tradicionales, sino en otros novedosos en los que Latinoamérica sería consecución importante. 1982 cambió la forma de concebir y hacer los Años Santos, lo que se plasmaría con evidente éxito en el año 1993. En aplicación de la Constitución española, recibidas las competencias en materia de turismo, las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco articularon modalidades de colaboración que tenían como objetivo principal la promoción y desarrollo del turismo y para ello la búsqueda y potenciación de recursos, muchos comunes a nuestros respectivos territorios. Con fecha 13 de enero de 1989 se formalizó el Convenio España Verde, cuyos objetivos, felizmente alcanzados en el tiempo, fueron el crecimiento y captación de nuevos mercados a través de la diversidad, de la puesta en valor turístico de nuevos recursos diferentes y no competitivos con la tradicional y posesionada oferta de sol y playa que comenzaban a demandar a los mercados, principalmente europeos. La fe mueve montañas, dice el mensaje bíblico, montañas y millones de personas, turistas y peregrinos. Desde un primer momento, el turismo denominado religioso fue uno de los pilares de nuestras promociones. Cartelería, ferias, jornadas comercializadoras, viajes de prensa, exposiciones, publicaciones varias y sobre todo, y en colaboración con los departamentos de Cultura y Turismo del Estado, las consejerías y la Xunta de Galicia, la consecución de declaraciones como lo otorgado por el Consejo de Europa para el Camino de Santiago en 1987, primer itinerario cultural europeo. 1993, cuando la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad el conjunto de rutas de peregrinación a Santiago de Compostela, que va desde los Pirineos hasta Galicia, es decir, el conocido como Camino Francés, una calificación hasta ese mismo año reservada únicamente para conjuntos históricos y ciudades del mundo, marcó un antes y una ahora. Vinculación total a dos personalidades de la política gallega y española: don Manuel Fraga Iribarne, exministro de Turismo y presidente de la Xunta de Galicia, y don Víctor Manuel Vázquez Portomeño, consellero de Cultura y hombre de confianza de Fraga. Al bautizar el proyecto como Xacobeo, se completó la dimensión religiosa de la peregrinación y se hizo una marca de ese nombre, con un logotipo y una mascota, Pelegrín. Inversiones e infraestructuras acertadas cosecharon éxito inmediato. 99.436 peregrinos llegaron a Santiago en 1993. Lo anterior frente a tan solo 1.868 acreditados en el anterior Xacobeo
de 1982, que han pasado en el Xacobeo 21-22 a 446.039. Siempre me refiero peregrinos andando, en bicicleta o a caballo. A iniciativa de Manuel Fraga, tal y como hiciera en 1965, se preparó una grande y nueva instalación para acogida de peregrinos, el complejo hotelero del Monte del Gozo. Al tiempo se constituyó la Sociedad Anónima de la Gestión del Plan Xacobeo, que llevó a cabo el logotipo ya mencionado, realizó con acierto campañas de promoción y ejecutó un ambicioso proyecto de restauración del camino en su trayectoria gallega, restaurando albergues y creando otros de nueva planta. Se informatizó la historia del mismo, la relación de monumentos con sus horarios y modalidades de visita, las fiestas y espectáculos previstos en los diferentes pueblos, cartelería, mapas, folletos, y ya dicho, creó y popularizó la mascota peregrino. En una España ya muy integrada en Europa, consolidada política, social y económicamente, y además de moda en todo el mundo, tras los acontecimientos del 92, el año de España, el Xacobeo 93 fue un extraordinario éxito. Millones de personas acudieron de todo el mundo. Fue sin duda el año santo más concurrido. Perdón. 5 años más tarde, en 1998, la UNESCO ampliaría su declaración, incluyendo Caminos de Santiago de Compostela en Francia, que abarcan las siguientes rutas jacobeas: Camino de Lepuy, Camino de Limoges, Camino de Tours, Camino de Arles o de Toulouse. Sería en julio de 2015 cuando la UNESCO terminaría por ampliar el reconocimiento del Camino de Santiago en la lista de Patrimonio de la Humanidad con los llamados Caminos de Santiago del norte de la península. De esta forma se unirían a la lista todas las sendas que comprenden las rutas del Camino Norte Costero, el Camino Primitivo, el Camino Vasco-Riojano y el Camino de Liébana. En 2004 y 2010 continuarían las promociones exitosas, especialmente las turísticas, con millones de visitantes a Santiago, pero se registraron cambios en los itinerarios de llegada y en la procedencia. El Camino francés siguió siendo el rey indiscutible de los itinerarios, pero perdería el liderazgo absoluto. Si en el año 2004 3 de cada 4 peregrinos optaban por este recorrido, en la actualidad, 2021-2022, supone poco más de la mitad de las llegadas a Santiago. Sucede que el camino ha ganado popularidad y participación masivas, y con ella ha llegado la eclosión de otras rutas, especialmente el camino portugués, el del norte, el inglés y el primitivo. La popularidad e irrupción de otras rutas no es lo único que ha cambiado desde 2004. La presencia de extranjeros en el camino no ha dejado de crecer. Así lo confirman los últimos datos anteriores a la pandemia. En 2019, más de la mitad de personas que llegaron a Santiago eran originarias de otros países. El porcentaje actual de peregrinos extranjeros se nutre principalmente de países europeos como Alemania, Francia o Italia, seguidos de latinoamericanos, México, Venezuela o Brasil. Concluyo esta exposición sobre el camino y lo hago recogiendo el criterio del profesor don Manuel Castiñeiras, presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, órgano asesor de la Consellería de Cultura, en el sentido de considerar que desde 1993 la ruta xacobea se ha convertido en un fenómeno global y no simplemente europeo, lo que ha ocasionado en los últimos años que algunos tramos, especialmente los gallegos, que se benefician de los 100 kilómetros que reconoce la Compostela, estén a menudo colapsados.
Por otra parte, el éxito de la peregrinación contemporánea ha generado una presión sin igual por parte de ayuntamientos y diputaciones para reconocer otros caminos a Santiago, o incluso para variar trazados históricos bien documentados en beneficio de intereses comerciales y turísticos. Por último, no podemos olvidar que la presión sobre algunos cascos históricos, como es el caso de la ciudad de Santiago de Compostela, ha generado en una parte de la población una incipiente peregrinofobia que deberíamos analizar con detenimiento, ya que habría que encontrar soluciones consensuadas entre instituciones y los diferentes agentes sociales en los que prime el respeto patrimonial y la convivencia sobre los intereses económicos. Sirvan, termino ya, mis últimas palabras de invocación especial al apóstol Santiago. Por la paz, para que cesen las guerras, para que desaparezcan los que siembran el odio entre los pueblos de la tierra, para que se extinga la semilla del terrorismo y sus dolorosas secuelas, para que sea llegado el tiempo de un equilibrado reparto de las riquezas, con acceso de todos al trabajo, a la cultura, a la sanidad, al ocio y al descanso, por la familia, por la solidaridad y el apoyo de los países ricos hacia los pobres y menos desarrollados, por las almas de todos los que hicieron historia del camino, promoviéndolo, manteniéndolo o en peregrinación, por nuestro país, España, que por los siglos de los siglos continúe unido en su diversidad, por Santander, por Galicia, por Navarra, por Cantabria y por todas las demás comunidades autónomas que integran el Estado español, por todos los países y gentes del mundo, por nuestro rey Felipe VI, por todos, para todos, apóstol Santiago, tus bendiciones y protección, informando y animando a participar en los siguientes Sacobeos 2027 y Jubileo 2028-2029, y rogando al Santo para que nos preserve y nos dé fuerza. El ánimo lo pondremos todos. Concluye esta exposición este humilde pregonero en el Día del Señor, 23 de febrero de 2024. Muchas gracias.
Thank you.